El mundo está patas arriba y algunos nos esforzamos en darle la vuelta, en hacer un flippity flop, para demostrar que el cambio es posible y que siempre hay otra opción. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Flippity Flopcast. Bienvenida Alicia Rubio a este Flippity Flopcast. Gracias por estar aquí, que lo has encajado ahí como lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Que somos mujeres muy ocupadas, ¿no? Sí, sí. Más o menos. Sí, Más o menos. Encantadísima de estar en tu Flippity Flopcast. Muy bien lo has dicho, además. ¿Cómo se nota? A ver, te voy a presentar porque tú eres filóloga clásica por la Universidad de Salamanca. Sí, estudié filología clásica, Sí. pero luego he vivido de todo menos de eso y precisamente elegí eso porque el resto de las carreras que me gustaban no tenían salida. Yo hubiera hecho historia, hubiera hecho filología hispánica, pero no tenían salida. Y cuando yo empecé, cuando me tocaba a mí ya entrar a hacer la carrera, se estaban jubilando todos los curas y quedaban latín. Y entonces, claro, todos los de letras, todos pensamos a una, hay que hacer filología clásica porque tenemos salidas profesionales como docentes en instituto, por lo menos. Y luego no, después de pasarme toda la carrera traduciendo como una loca, porque éramos los de clásicas éramos las ratitas de biblioteca de la universidad, pues nada, no me sirvió para nada, podía haberme pasado mejor estudiando historia. Bueno, te sirvió porque eso siempre sirve, siempre te claro. dicen, ¿para qué sirve la filología? Sí. ¿Para qué sirve? ¿No? Sí. Y ordenar y saber lenguas muertas. No sirven de nada las lenguas muertas, vaya si sirven, ¿no? Vaya Para si pensar. sirven. Fíjate tú que yo soy auxiliar de clínica precisamente por saber latín y griego. ¿Eres auxiliar de clínica? Soy auxiliar también? de clínica porque hubo un momento en el que en el piso de estudiantes que estábamos vino una médico. Estaba desesperada, decía, yo de medicina no voy a poder vivir, pero desde luego me he enterado de una especie como de, digamos, como de exámenes que te hacían para ser auxiliar de clínica y decían, voy a sacármelos. Claro, ella sacó un 10. Yo saqué un 7, me parece. Sí. Bueno, nos dieron unos apuntes, los estudiamos, pero había mucha terminología que no nos la habían dado y es que terminología toda latina y griega, entonces claro, entonces sobre todo griego. Y yo pues era capaz de, como ya traducíamos sin diccionario, era capaz de decir, pues bueno, pues una esplenomegalia tiene que ser esto, un tal. Y yo saqué un 7 y en cambio dos que también estaban en el piso de biología sacaron un 5. Y yo lo saqué por la filología. Claro, claro. Pero tampoco he utilizado nunca el título de auxiliar de clínica. Claro, y por lo que luego, pues, ¿cómo se te configuró el cerebro para estudiar rápido y aprender, ¿no? Aprender cualquier cosa, supongo. Sí, supongo que ayuda, supongo que ayuda, aunque profesionalmente no me haya dedicado a ello, también me sirvió para sacar unas oposiciones de educación física. Eso te iba a preguntar, bueno, porque tú no estás aquí ni por filóloga ni por profesora de educación física, que eso ahora nos lo desarrollas porque me he quedado alucinada, pero eres conocida por ser escritora, que has escrito varios libros y sobre todo por haber sido diputada de Vox, ¿no? Es por lo que más se te conoce. Y bueno, y tu labor en las redes es bastante polifacética. Vamos a ir poco a poco. Bueno, empiezo a contar por qué acabé de profesora de educación física. Sí, eso es muy interesante porque, digo, profesora de educación física, perdona, ¿cómo es? Pues también por salida profesional. A ver, terminamos la carrera y entonces hay un curso que tienes que hacer para ser docente en secundaria, que no era secundaria, que era BUP, que es el famoso CAP. Entonces, el curso de adaptación pedagógica. Y nos lo daban, yo no lo sabía, pero en Salamanca estaban los discípulos de Marchés. Y Marchés es el tipo que se inventó la famosa LOGSE. Sí, una educación comprensiva en la que se ve que el tipo no había estado en un aula en la vida y se cree pues que los niños tienen que aprender divirtiéndose. Eso lo puedes hacer con primero de básica, segundo, pues puedes hacer juegos a la vez que aprenden. Hay un momento en el que los contenidos son muchísimos, no te puedes pasar dando palmas y qué divertido, ahora sí, bueno, que todo tiene... Y se veía que no había estado nunca en las aulas. Entonces, los discípulos de Marchesi ya sabían que iba a haber una reforma, que yo no lo sabía. Todo esto pasaba en el año... yo creo que el 85, 86, por ahí, que fue cuando terminé yo la carrera, y entonces nos dijeron, los de clásicas, estábamos allí un montón de filología, dándole el famoso curso, los de clásicas ya podéis hacer una pajarita con el título, porque el latín y el griego va a desaparecer de la docencia. Yo me dije a mí misma, Dios mío, Alicia, 5 años traduciendo como loca para esto. Y entonces, en ese momento, que terminé yo, había mucha necesidad de profesores de educación física. ¿Por qué? Porque se estaban jubilando los maestros de la OGE. Y entonces se necesitaba educación física. Y entonces me cogí los temarios. No era buena en deporte, pero tampoco era mala. Quiero decir que, bueno, que podías. Más o menos. Tampoco es decir, sobre todo es mucha cosa teórica para que sepas lo que estás dando a los críos, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces me saqué las oposiciones.
Claro, eso fue lo que me llevó precisamente a descubrir la entrada de la ideología de género en las aulas. Porque si hay un sitio donde eso de que los hombres y las mujeres somos iguales patina manifiestamente, es en la educación física. Entonces, claro, yo era una profesora de educación física que había estudiado porque me gustaba mucho antropología, en fin, yo era muy, muy enredadora. Sí. Y leía muchísimo. Y entonces, claro, a mí aquello no me cuadraba. Y además, pues tenía la capacidad de poder escribir un libro, en tanto que como filóloga, pues hombre, pues lo tienes. Claro. Y eso fue el estar ahí en el ojo del huracán. Y luego otra cosa, que yo terminé en Leganés, en destino definitivo en Leganés, sí, dando educación física. Y toda la entrada de la ideología de género empezó entrando en las aulas a través de los ayuntamientos, a través de los lobbies que venían a contar unas cosas rarísimas a los críos. Y resulta que Leganés es una población que siempre había gobernado el PSOE, pero desde prácticamente siempre necesitaba la ayuda de Izquierda Unida. Entonces le daba siempre la concejalía de educación. Y Izquierda Unida empezaba ya a reciclarse de ser un sindicato de clase a ser un sindicato de género. Y entonces se dedicaban a meter a todos los lobbies en las aulas. ¿Para qué? Yo pensaba que era para adoctrinar, pero también porque terminaron de ser los más machistas y misóginos y homófobos y todas esas cosas, que era la izquierda esta clásica, a ser, pues, en fin, unos adalides de todo el tema del feminismo y el lobby LGTBI. Y lo que hacían era que entraran a las aulas y dieran cursillos para poder derivar dinero del ayuntamiento a esos cursillos. Entonces, claro, eran los tiempos en los que la gente todavía nos fiábamos, o pues yo por lo menos pensaba que del ayuntamiento vendrían cosas buenas, los políticos te cuidaban y se iban a preocupar, naturalmente les importaba 3 pares de narices lo que contaban en las aulas, era para poder derivar el dinero diciendo esta asociación da unos cursillos, en fin. Y ahí fue donde empecé a ver que empezaban a contar cosas que a mí no me cuadraban. Y no digo nada en educación física. En educación física es que eso era, en fin, que no. Es que yo me encontraba con que yo hacía baremos distintos para chicos y para chicas. Y entonces, claro, los críos me decían todo el rato, profe, tú eres una feminista, porque tú a las chicas las baremas menos. Y yo, pero hombre, porque tienen menos capacidad física, tienen menos, las cualidades físicas de la mujer son inferiores, no hay más que ver una olimpiada, pero no hay ahora más que ver qué pasa cuando un señor que se autopercibe señora se mete a competir, que no hacía falta ser druida. Claro. Entonces, claro, yo les decía que no, que es que las chicas, ¡hala! Lo que estás diciendo, entonces no somos iguales. Y yo decía, no somos iguales. Claro, yo veía decir eso. Que les habían metido en la cabeza que éramos iguales, y decía, a ver, somos iguales en dignidad, somos iguales en derechos, pero lo demás no somos iguales en nada. O sea, entonces para mí era obvio que no éramos iguales. O sea, ni el cuerpo, que es manifiesto, ni el cerebro. Claro. Entonces, pues bueno. ¿Y cuándo escribiste el libro? Porque tengo aquí varios, está el de y os utilizaron por ser niños, cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Este es, ¿no? Este es, claro. Yo me encontré, es el primero que escribiste. Ese fue el primero, que me pasé años recopilando información sobre lo que en ese momento era ideología de género. Y yo decía, pues esto es descabellado, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, el empeño de que las mujeres tenían que comportarse como hombres, tener, es decir, nuestro arquetipo en realidad era un hombre. Teníamos que ser agresivas, valientes, dominantes, gustarnos las cosas que les gustaban a los chicos, teníamos que jugar al fútbol, porque se supone que es que no jugábamos al fútbol porque nuestros padres no nos dejaban, que eso es una majadería como un piano de cola. Yo que he sido profesora de educación física, pues a lo mejor mi madre o mi abuela no la dejaban, que tampoco yo creo que lo intentara, pero desde luego, desde que yo era cría, tengo muchos años, que no voy a decir, pero bueno, cualquiera lo puede encontrar en internet. Está la fecha por ahí en internet. Está por ahí, pero bueno, yo podía jugar al fútbol si quería, lo que pasa es que no me gustaba. Sí. Bueno, no me gustaba, o sea, no... Y a mis alumnas les pasaba lo mismo, es decir, una de las cosas que yo desarrollo en el libro es todos los cambios que se ve desde que una mujer es niña hasta que es mujer. Ya. Entonces, cuando es niña sí que juegan al fútbol porque todavía su cuerpo no les está pidiendo una serie de cosas, entre otras una protección, que es lo que luego va a hacer que tu embrión salga adelante. Es decir, las mujeres llega un momento en el que desarrollan y empiezan a volverse muchísimo más sedentarias. Según mis compañeros de educación física, es que las chicas son unas vagas. Yo decía, ¿cómo van a ser vagas unas chicas que están sacándote sobresalientes? Lo que pasa es que llega un momento en el que el cuerpo les pide más sedentariedad, precisamente desde que desarrollan. Les empiezan a no hacer ninguna gracia, a la inmensa mayoría, los deportes con contacto, con golpes, se protegen muchísimo más. Y yo veía que eso era, porque yo lo sabía, era parte de su desarrollo fisiológico hacia unos roles que los tenemos marcados a fuego,
porque precisamente la supervivencia de la especie depende de eso. Entonces, por mucho que digan que somos un papel en blanco, no somos un papel en blanco. Luego uno hará lo que quiera, pero tiene que partir de la base de que en su papel hay escritas una serie de cosas. Entre otras, lo que más le importa a la especie, que es la supervivencia de la especie. Y ahí viene, naturalmente, los roles masculino y femenino. Entonces, pues yo lo veía como mis crías dejaban de jugar al fútbol y además me veía obligada por aquello de la coeducación y porque además yo estaba en unos cursillos a venga y hacer equipos. Yo de verdad, la verdad que me lo pasaba bien. Tenía que hacer, en primer bachillerato hacíamos unas liguillas de equipos de 6, de 3 chicos, 3 chicas, más o menos. Sí. Bueno, y entonces unos cacaos y tenían que jugar a fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol. Las liguillas eran de todos esos deportes. Sí. Unos cacaos. Pero no de un equipo contra otro, sino de los chicos del equipo contra las chicas del equipo. Yeah. ¿Por qué? Porque empezaban los chicos ahí, como se suele decir, sudando la camiseta, las ponían siempre de defensas y portera, vamos a ponernos en un equipo vamos a ponernos en fútbol, ¿no? Sí. Y entonces ellos estaban allí atacando, tal, y cuando el balón venía se encontraban con que la portera y las dos defensas estaban hablando en un lado del campo, se habían puesto a hablar, y el balón les importaba 3 pimientos, les metía gol, se cabreaban los chicos del equipo, y yo decía, pues es que... Claro, y me decían, profe, de verdad, si es que a mí que me importa, voy yo detrás de ese balón, me decían algunos, claro. Y me decían, pues tienes que ir porque estás jugando al fútbol. Profe, que me da lo mismo. Me acuerdo un día, además, que yo me reía, estábamos, las que estaban en ese momento en el banquillo, vemos a uno hacer una parada de esas de cabeza pamba, como si estuviera en primera división. Sí. El tío, un cabezazo ahí, dice, ves, profe, los chicos son tontos porque mira la de neuronas que ha perdido este. Yo le digo, pues mira, es una forma de verlo. ¡Qué bueno! A ver, o sea, yo lo veía, entonces en el libro, claro, me encontré en todo esto con el feminismo y entonces desarrollé todas las enormes diferencias que hay entre hombres y mujeres y por eso el libro se titula Cuando nos prohibieron ser mujeres. A su vez me empecé a encontrar con la ley, aquella que había sacado Zapatero en 2004, el 28 de diciembre, en la que vaya se día criminaliza para al varón. Sí, es que son malos hasta para eso, malvados. Bueno, pues... en la que se criminalizaba al varón y me encontré con la ley integral contra la violencia de género, que descubrí que no había salvado a ninguna mujer, ni intención tenía, y que además estaba generando unos enormes problemas familiares, a los varones, bueno, pues era parte de esa destrucción de la familia que luego descubrí. Entonces, claro, el libro se titula toda una primera parte de antropología, neurofisiología, biología, todas las diferencias que hay, y luego una segunda parte en la que ya me meto a intentar desentrañar toda esta ideología rarísima, que no tenía ni pies ni cabeza, y a desarrollar la criminalización del varón y la persecución de la masculinidad que venía a través del feminismo y a través de esa ley espantosa. Ya. Y entonces fue cuando me empezaron a perseguir, porque... ¿Quién te empezó a perseguir? No lo sé bien. Eran los tiempos, yo el libro empecé a investigar ya pues, por 2009, 2010, iba recopilando. Sí. Bueno, éramos familia objetora, mis hijos me negué a que fuera una educación para la ciudadanía porque a mí me pareció que era una asignatura que buscaba el adoctrinamiento y que decía cosas con las que yo no estaba en absoluto de acuerdo. Claro. Y entonces, yendo a colegios públicos mis hijos, y no al que yo estaba de profe, sino a colegios e institutos públicos, fueron los únicos en su clase, incluso los únicos en el centro. Y lo llevaron con valentía y lo llevaron con dignidad. O sea, hasta me metí en un lío que luego, si quieres, lo cuento, contra la Comunidad de Madrid. ¿Ah, sí? Y le ganamos un contencioso administrativo porque se portaron con mi hija como comisarios políticos, literal. ¿Ah, sí? Cuéntanos, sí. Pero cuéntanos, si quieres, vamos. Bueno, voy a eso, bien, luego voy a la persecución. Bueno, pues decidimos, yo hablé con mis hijos, les dije, mira, esta asignatura es una mierda. Dicen cosas que es adoctrinamiento y no tienen por qué, etcétera, etcétera, que nos gustaría que no entrara y tal. Bueno, pues me pareció bien. Y no entraron, y mi hija estuvo todo el año sin entrar en segundo en el Instituto Juan de la Cierva, que dicho sea de paso, Juan de la Cierva es un auténtico lobby LGTBI y tiene una ideología muy de izquierdas, estuvo en todas las huelgas habidas y por haber, se encerraron, en fin. Bueno, el caso es que ahí, durante el curso parece que no pasó nada, y al final de curso me dice la jefe de estudios, bueno, Alicia era una niña de 10, mi hija, tu hija, pues que se presente al examen. Entonces, todo el afán de los objetores era, no creéis que vamos ni contra el centro ni contra los profesores, vamos contra una asignatura que nos parece totalitaria. Y me dijo, bueno, pues que se presente y así patatín. Yo le dije a mi hija, ¿te quieres presentar? Y dice, va, sí. Y se estudió en 2 días los temarios sin haber ido y entonces aprobó con un 7. Ajá. Y le pusieron un 4, nos tomaron el pelo porque dijeron que como no había ido, que era extraordinaria, y entonces, no, era ordinaria, cuando realmente por no ir la evaluación era extraordinaria y tenían que haberle valorado solo la nota. Entonces que le valoraron el trabajo en clase
y los exámenes previos, que no había ido. Y entonces, claro, un 0, total que le salió un 4. El porcentaje... Qué cara tan dura. Nos engañaron, ya me siento muy mal. Y además les pedimos la... ¿Cómo se llama esto? ¿El expediente? No, la programación, a ver si venía eso, y no venía, que valoraran así. Lo metieron posteriormente. Teníamos la prueba, podíamos haber ido contra ellos porque teníamos la prueba de que habían hecho falsedad documental. Porque yo pedí la programación tanto a la consejería como al instituto. Y entonces, como habían metido ahí unas cosas y se las habían mandado a la consejería, y la consejería también las había metido a posteriori, en uno las hojas eran más porque venía lo de todo el centro y en otro las hojas eran menos porque era solo lo del departamento. Entonces, en un sitio aparecía en un sitio en la hoja siguiente, y entonces los que habían metido en la hoja siguiente no se dieron cuenta y no corrieron bien es decir, se veía que se había metido a posteriori porque no habían, digamos, respetado la sangría que tenía la hoja, porque le había corrido la hoja siguiente. Bueno, que se notó la falsificación. Que se veía que era una falsificación a posteriori, porque además nosotros podíamos decir que habíamos tenido la programación en la mano y no aparecía. Claro. Bueno, pues gracias a que Profesionales por la Ética, que estaba luchando en ese momento, nos defendió judicialmente. Al final a mi hija la aprobaron con un 5 pelado, no con 7 que había salido, 2 años después, y porque ya lo exigimos, porque salió una sentencia diciendo que no había derecho a todo lo que le habían hecho a mi hija, etcétera, etcétera, y que esa niña estaba aprobada, que la evaluación era extraordinaria, que no tenía ningún sentido, que sacando un 7 resultara que por un trabajo de clase que no era necesario en tanto que había sacado, bueno, en fin, todo una auténtica tomadura de pelo. Pero tú te metes a saco, porque normalmente cualquier padre lo dejaría así, ¿no? O sea, tú te metes porque, supongo que por eso te meterías al final en política, ¿no? Tienes el sentido de la justicia. Claro, es que o se lucha, y tú estás en grupos de gente, o se lucha, o se queda uno hecho un borrego, y a mí me parece que hay que defender nuestros derechos, y ahí yo los vi claramente, porque no era eso lo que los padres queríamos que estudiaran. Nosotros queremos que estudien, que vayan al aula para estudiar matemáticas, lengua, historia, filosofía, etcétera, etcétera, y cada vez hay más sesgo en algunas de esas materias, y filosofía ha desaparecido, pero bueno, es que esto ya era descaradamente una asignatura adoctrinadora que ahora ya está metida en la LOCSE, en la LONLOE, como valores éticos y cívicos, o valores, tal, y tiene casi todos los mantras adoctrinadores, más otros nuevos, como puede ser la religión climática, etcétera, etcétera. Viene, además, ya tienen directamente por ejemplo, un capítulo que es género, un capítulo que es la historia de la lucha LGTBI, la historia del feminismo, que para mí todas esas cosas, bueno, pues me parece que si de mayores quieren investigarlo, pero no me parece que sea precisamente para perder ni un minuto en el aula, habiendo tantísimo como hay que estudiar para que tengan una visión global, amplia, y es decir, esto es una parte ridiculísima de la sociedad que la han querido hipertrofiar y que además hay mucha falsedad. Yo, desde luego, me parece una pérdida de tiempo. Y cuanta más mierda de esta meten, que no vale nada más que para adoctrinar y para hacer hipertrofiar cosas que o no son ciertas o tienen su importancia muy menor y relativa, están quitando cosas muy importantes. Porque claro, los libros de los niños no pueden ser como así. Entonces, si tú quitas, si tú metes cosas, tienes que quitar de otras. Mientras haces eso, no haces lo otro, lo importante. Luego no saben ni dónde están las capitales, no tienen ni idea. No tienen ni idea de nada, ni de historia, ni de eso, ni de geografía, ni de nada. Y entonces todo eso te da una perspectiva pequeñita y equivocada de cantidad de cosas. O sea, en fin, pues eso. Pero tú siempre has sido así, de ponerte a defender las cosas, porque eso lleva una energía y te tienes que enfrentar a los demás y todo eso. ¿Te ha salido esa vena al ser madre? ¿Te salió al ser profesora o eras así ya desde pequeña? Yo creo que era un poco rebelde desde pequeña. Ese nacimiento. Yo creo que sí. Bueno, sí, yo no soy tampoco, soy conciliadora, o sea, quiero decir que hasta que yo me meto en una batalla, pues oye, pero el día que ya digo, hasta aquí hemos llegado, pues hasta aquí hemos llegado. Claro. Yo creo que sí. Pero hay que poner mucha energía en eso, ya hay gente a la que le da pereza o que no quiere quedar mal. Pues no solo van a quedar mal, sino que además encima van a quedar mal con un yugo puesto. Entonces, pues es que yo de verdad creo que además ahora tenemos una lucha que es relativamente, es decir, antes a la gente la mataban, hay sitios en los que la disidencia, y ahora ¿qué pasa? Que nos llaman negacionistas, que nos llaman conspiranoicos, a mí me llamaron ultrafacha, me han llamado también homófoba, misógina, machista, todas las idioteces pues propias de alguien que lo único que le han enseñado es odiar al que difiere de su pensamiento,
y a ponerle unas etiquetas que no pintan nada, pero bueno. Claro, qué colección. Ahí podemos enganchar con lo de la persecución que nos habíamos llevado, nos habíamos quedado ahí. Sí. Va relacionado, ¿no? Porque te empezaron a perseguir, ¿quiénes? Pues es que coincidió, vamos a ver. Yo el libro lo saqué en el año 16. Sí. Este libro. Y no sé, yo lo saqué, no tenía pie de página, porque lo saqué un poco, porque quería contar todo aquello y pensar yo que lo iban a leer 4 amigos míos bien intencionados y fin. Porque encima era autoedición. Yo lo iba a sacar con una editorial, va el editor, se muere, y entonces el nuevo dice que es que el libro pues, es un poco conflictivo y tal, le da el miedo. Y al final lo saco en una autoedición, ayudada por profesionales por la ética. Y una autoedición te lo leen los 3 amigos y si les das la lata porque lo compren. Y no sé qué pasó, que ese libro lo empezó a leer gente, lo leyó alguien. Entonces estábamos en la época en la que Podemos había decidido que el sistema para acallar a la disidencia era hacerles scratches, etcétera, etcétera. Y sobre todo utilizar a grupos que son muy aficionados al scratch y a la intransigencia. Entonces yo me encontraba mucho, yo en realidad en ese libro voy más contra el feminismo además el desquiciado, especialmente desquiciado. Hay un capítulo que se llama Las dulces y pacíficas bonobas, que yo digo que sí, que van de bonobas, que buscan un mundo bonobo, mientras que nosotros en realidad somos chimpancés, explico la diferencia entre el chimpancé y el bonobo. Sí. Eso es curioso. ¿Cuál es la diferencia entre el chimpancé? Prácticamente es el mismo bicho, es el mismo animal. Sí. El bonobo tiene algunas pequeñas diferencias porque hace 2 millones de años parece ser que el río Congo dividió las 2 poblaciones y entonces una no tenía tantos depredadores como la otra. Y entonces pudo bajar más a tierra, tienen las piernas un poquito más adaptadas, pudo hacer otra vida en la que no se necesitaba el macho alfa, la jerarquía, etcétera, etcétera. Mientras que en la parte en la que las condiciones eran más duras, pues es el chimpancé. Y el bonobo, ¿qué tiene? Pues el bonobo tiene muchas características muy curiosas, entre ellas pues que no hay filiación paterna, es decir, los hijos se tienen y da igual. Además, las bonobas, cuando se ponen en celo, parece ser que ovulan posteriormente, con lo cual no es el macho alfa el primero, digamos, que copula con ellas, el que acaba teniendo los hijos, sino que, es decir, los machos son muy miedosos, muy feminizados, mandan las hembras, es decir, tienen un organigrama social muy diferente, al menos de todo lo que estaba yo leyendo sobre bonobos, que los chimpancés, que son más como el ser humano, más jerárquicos. El macho alfa es el que se lleva a la chica, en fin, todo defiende a la prole, hay un claro interés en la filiación en cuanto a los hijos, porque claro, el macho, yo lo explico, un macho no puede estar, cuando se pasa del macho al padre, hay un momento en el que la hembra tiene que tener cierta fidelidad porque el macho no puede tener el menor interés, digamos, en dar la vida por una prole que no es la suya. Claro. Entonces, todo eso de la fidelidad tiene un sentido. En los que ahora están con lo del poliamor, bueno, di que tampoco quieren tener hijos, pero el asunto consiste en que si uno quiere, es decir, una implicación masculina en una crianza, y sobre todo ahora, pues a lo mejor hablándolo, pero desde luego en ese momento lo que el hombre pedía era que los hijos, naturalmente, por los que se iba a desvivir y iba a ganar el pan con el sudor de su frente, fueran suyos. Claro. Un mínimo, ¿no? Solo eso. Solo pido eso. Entonces, son muy diferentes. Entonces yo decía que ellas buscaban una sociedad bonoba, con un matriarcado, con los machos al servicio de las hembras, como están allí, que además son machos muy poco macho alfa, por lo que digo, porque casualmente se empezó a dar esa circunstancia de que realmente los que al final tienen la prole son los que copulan más tarde, que son precisamente los machos más miedosos, más los que, ya parece que ya me puede tocar, ¿no? Sí, son cosas muy curiosas. Bueno, el caso es que eso que yo les llamaba, y me metía más con el feminismo que con el lobby LGTBI. Yo, eso sí, mencionaba el tema de la transexualidad y contaba cómo realmente se aprovechaban de personas que son hombres y mujeres, pero que tienen ahí unas circunstancias que pueden ser genéticas. Explicaba los síndromes genéticos que hay en el tema de los famosos cromosomas sexuales. Malformaciones congénitas o problemas endocrinos, es decir, que sí que hay ahí un porcentaje pequeñísimo de personas, pero que además no suelen tener el problema de identificación sexual. Lo normal es que se identifiquen sin problema con su sexo o con el otro, es decir, los que no se identifican con nada, todo esto de fluidos y tal, todo esto es una... En fin. Pero el caso es que yo no hablaba, pues me encontraba sobre todo la banderita y el lobby LGTBI haciéndome si no eran feministas. Y siempre muy de izquierda todos y muy relacionados con Podemos. Y me acuerdo una vez que uno
no me dejaban dar la conferencia, amenazaban al hotel, me organizaban una algara que para qué, o se metían allí y me lo reventaban, bueno, en fin, todo siempre, porque yo era machista y homófoba y todas esas... Perdona, porque tú ahí ya, el libro, asumo que el libro se había hecho conocido y ya te invitaban a conferencias Sí, yo me encontré con un montón de gente que empezó a leerlo y que me llamaba. Algunos estaban relacionados con Vox, otros eran asociaciones pro familia o pro vida, o en fin, y me llamaban para presentar el libro porque yo no tenía ni editorial ni nada, yo iba allí y entonces se organizaban unas tanganas, o sea, amenazaban, por ejemplo, es que claro, de las primeras que di una fue en Cáceres y otra en Badajoz. En Cáceres iba a hacer en el Colegio de Farmacéuticos, les amenazaron y acabamos en un hotel, los que me llevaban, los que organizaban, pues bueno, alquilaron una sala en un hotel, y más o menos se pudo hacer. Llegó a Badajoz, un follón en el que además la gente de Badajoz sacó fotos de algún concejal de Podemos que estaba por allí dirigiendo el cotarro, dicho sea de paso, esto yo no los conocía, pero insultos, Alicia lávate la boca, Alicia vete a la mierda, unos carteles, bueno, una cosa... Y no dejaron entrar a la gente, conseguí entrar yo por la puerta de atrás y vino hasta el jefe de policía de Badajoz, que Badajoz siempre había sido una ciudad, como él decía, pues Badajoz no pasa en la vida esto, si es una ciudad muy aburrida. Vino hasta el jefe de policía diciendo, vengo yo personalmente para asegurarme de que a usted no le pase nada, porque yo no había visto esto en la vida. Y me sacaron allí por detrás, bueno, no pude dar la conferencia. Así, bueno, puedo contar cosas. Me acuerdo, por ejemplo, en Cádiz, que tuvimos que cambiar de sitio, al final nos descubrieron dónde estábamos, organizaron una que para qué y salí, y quien dirigía todo críos allí, la banderita famosa, esa banderita de la Concordia LGTBI, que para mí Concordia, poca. Bueno, y me acerqué a ellos y digo, pero bueno, ¿qué os han contado? ¿Qué os han dicho? Y entonces, no la escuchéis, y se me tapaban los oídos y se me iban para atrás para no escucharme, por si yo no sé qué les podía convencer. Yo cada vez lo pienso que yo a lo mejor les iba a convencer de que yo no tenía nada que ver con lo que les habían contado, que no sé qué puñetas les habían contado, que yo quería hacer a los gays o yo no sé, porque de verdad que el libro no tiene concretamente nada que ver prácticamente con, bueno, muchísimas cosas, o sea, anular a última hora, decir que es que estaba la sala ocupada, ir allí y estaba vacía y era mentira, son lugares públicos, porque además yo decía, vamos a ver, hay que tomar los sitios públicos, porque lo que no puede ser es que sean siempre para los mismos. Los estamos pagando todos. Claro. Y entonces, bueno, ahí me hacían de todo. Porque claro, era cosa de... Aparte de amenazas, cuando se ha hecho en hoteles, amenazas a hoteles. O sea, lo que yo viví, o sea, yo me acuerdo... Bueno, y ya todo terminó cuando en mi propio instituto resulta que... ¿Seguías tú de profe ahí? Claro, sí, yo era profesora, yo era funcionaria. Sí. Y yo seguía en mi instituto, los domingos, sábados y domingos me iba por ahí a que me hicieran sketches por toda España y yo el lunes daba clase. Sí. Y un buen día me encuentro con que, a ver, todo reventó, yo ya era de Vox y Vox no. Pero afiliada. Estamos hablando, sí, afiliada y bueno, sí, y yo no sé si todavía era pequeño cargo, pero que estamos hablando de un partido sin representación parlamentaria. Sí. Bueno, y entonces unos chavales que eran de Vox nos dijeron que querían hacer una conferencia en Derecho sobre, la conferencia era, ¿existe la libertad de expresión? Uf. Y entonces íbamos, el autobús de Hazte-Oír, que en ese momento Hazte-Oír tenía un autobús que ponía, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañen. Que tuvieron al final que poner, los niños tienen, puntos suspensivos, y aún así se lo seguían rompiendo, multándole. Y al final solo era el autobús naranja, sin ningún tipo de logo, ni de nada. Y el autobús naranja, en cuanto lo veían, con los dos muñequitos, los muñequitos sabían que era el de Hazte-Oír y se lo rompían por toda España. Entonces, iba Hazte-Oír, el autobús de Hazte-Oír, como autobús e ideas perseguidas, Kake Minuesa como periodista perseguido y yo como escritora perseguida. Y entonces era, si existe, y Rocío Monasterio, que en ese momento no era ni diputada, ni era jefa de Madrid, ni nada, bueno, iba de moderadora. Llegamos allí, estaban todos los tolerantes dispuestos a no dejarnos entrar. Bueno, por la mañana se anuló la conferencia. Nos llamó el decano diciendo que se anulaba por el artículo 33, porque que si no se había hecho bien no sé qué, una bobada. Sí. Y entonces, como sabíamos que se había hecho propaganda por redes y que iba a venir gente, pues a lo mejor incluso algún conocido nuestro, pues dijimos, pues vamos allí y vemos a ver qué es lo que hay, si se puede hacer o no, y bueno, y avisamos de que no se va. Entonces fuimos allí, estaba mi marido, que también es profesor, en ese momento era jefe de estudios del instituto en el que yo estaba. Sí. O director, ya era director, no lo sé. Bueno. Yo creo que a lo mejor sí era director, pero en ese momento. Sí. Bueno, y entonces
nos llevan en coche, a Rocío y a mí, llegamos los tres, vamos a Derecho, que era la facultad en la que se iba a hacer ese debate tan lógico de existe libertad de expresión, que no fue necesario porque ya vimos que no existía, eso también es verdad, el debate estaba ya hecho, o sea, porque llegamos allí, nos encontramos con todos los tolerantes, y entonces se lió allí una que para qué, porque nos empezaron a amenazar, y apareció el autobús de Hazte Oír, y entonces nos parapetamos en el autobús de Hazte Oír, estábamos fuera, y gritábamos libertad, libertad, mientras ellos pues gritaban, no sé qué gritarían, pero un montón de gente. Y entonces aparecieron el decano y varios profesores y entonces se pusieron en medio, como en el rastro de las sabinas, cuando se ponen las sabinas en medio, no, por favor, no os matéis, se pusieron allí en medio, dándoles la razón precisamente a los alumnos. Nosotros, yo ahí veía de verdad algunas amigas mías, de unas amigas mías de mi edad, unas señoras, unos señores, algún chaval, una gente así como muy normalita, en fin. Sí. Y entonces resulta que ese domingo le hacían en La Sexta una entrevista de esas para hundirte en la miseria a Ignacio Arzuaga, que es el presidente de Hazte Oír, para el tema del autobús. Sí. Y sale y ponen en bucle todo el rato detrás, eso que hacen en los programas, que te ponen varios, varios momentos de ese escrache que nos hicieron, que no nos dejaron, entonces se veía siempre el autobús de Hazte Oír detrás, porque claro, nos habíamos parapetado allí, bueno, no sacaban las hordas malvadas, solo sacaban a los que estaban allí, y hay un momento en que mi marido sale además levantando el puño, el hombre sale diciendo libertad, libertad, ¿no? Y entonces llevaba las gafas negras, mi marido lleva el pelo como para atrás, así un aspecto un poco facha, pero lleva el pelo para atrás porque lo tiene rizado y se da gomina y para quitarse el rizo. Pero bueno, el caso es que sale allí y entonces cogen inmediatamente, lo rodean, sacan la foto, el director del instituto tal, con el autobús de Hazte Oír, y entonces ya empezó, que si era de Hazte Oír, que si quería poner las ideas homófobas de Hazte Oír en el instituto, no tenía nada que ver, el hombre había venido a llevarnos en coche a Rocío Monasterio y a mí, y estaba allí, se vio acosado como el resto de la gente, y el hombre gritó libertad, libertad. Bueno, aquello se lió una cantidad de falsedades por redes, el Telemacuto, contando, poco menos que Antonio era el demonio. Entonces hubo un momento en el que los de Podemos dijimos, podemos ir contra los... Dentro del instituto siempre hay gente de izquierdas con muy pocos valores, con muy pocos principios y muy mal compañero. Entonces decidieron que era el momento de ir por... Pero mientras tanto, fuera, los de Leganemos, que es Podemos Leganés, dos concejales y un asesor de Leganemos, estuvieron, los nombro a ellos, los de Leganemos que estaban, decidieron que el rey del instituto, la pieza rey, era Antonio en el instituto, mi marido, pero realmente la importante en ese momento era yo con el libro, la que le hacían los scratches, efectos políticos, que además era de Vox. Entonces, fueron a por mí. Y la cosa cambió de intentar ir a por mi marido a ir a por mí. Y 3 días en los que recibimos todo tipo de insultos. Yo me encontraba la banderita gay por todas partes en clase porque a los niños les habían dicho que yo quería, no sé, qué hacerles a los gays. Yo, en fin, no tengo ni idea, pero vamos, yo, como encima soy despistada, solo la veía cuando me la ponían en la mesa y yo pues la cogía, la apartaba, intentaba dar clase. Bueno, cuando ya deciden que eres muy mala y te han dicho que eres muy mala, una falta de autoridad absoluta, porque como te mereces todo, pues a partir de ahí ni puedes dar clase ni nada, los críos totalmente. Y entonces, el miércoles había un claustro. ¿Sí? En ese claustro organizaron, era a las 3:30 de la tarde, cuando salimos los profes, pues hacemos los claustros. Entonces cogieron y me hicieron, y ahí es cuando yo hablo de los de Podemos, aparecen los dos asesores, los dos concejales y el asesor de Leganemos, que es Podemos Leganés, ¿sí? Organizando, dando banderitas, parando a los chavales diciendo que va a haber bronca, que va a haber bronca. Todo esto lo grabó Intereconomía, que tenía ahí a un infiltrado, y entonces nos organizaron ahí una manifestación durante todo el claustro, con insultos. Vino gente de fuera, una madre que estaba con el coche parado para coger a su hija, dice, uy, vinieron un montón de coches de gente que no conozco, que empezaron allí a liarla. Los críos, como los críos de esas edades, en cuanto hay bronca, que si hay una pelea, que allí se quedaron. Sí. Durante todo el claustro, y dentro, mientras, los que habían informado de que había un claustro y los que tal, lo que dijeron es que pidiéramos perdón, no sé bien por qué. ¿Pero eso te iba a decir? Que dimitiéramos. Yo era jefe de estudios adjunta, que es un puesto pequeñito, sí. Son cargos de confianza que tiene el director. Y entonces yo dije que yo no dimitía, que por qué. Y me dijeron que porque yo había salido en Intereconomía hablando del adoctrinamiento infantil. Y es verdad que yo salí en algún programa de Intereconomía hablando de que en las aulas se adoctrinaba. Pero yo ni me refería a mis compañeros, que no sé lo que hacían en clase, ni nada, sino lo que hablo ahora. Es decir, se adoctrina con esto. Es decir, yo además era luchadora de educación para la ciudadanía. A mí no me gusta que los profesores metan 2 cosas. Ni su ideología,
ni su, digamos, ni su ideología, ni su ideología política, religiosa, ni su sexualidad en las aulas. Claro. Es decir, eso creo que se tiene que dejar en la puerta y luego lo recoges. En cambio, yo sé que muchos docentes, y no me habla de compañeros míos, sino que muchos meten su ideología y su sexualidad en el aula, que no tiene por qué estar con los menores. O sea, bueno, pero el caso es eso, que tenía que pedir perdón por eso y que tenía que dimitir. Yo te le dije que yo no dimitía, y a partir de ahí fue un acoso derribo, hasta que yo le dije a mi marido: Antonio, césame para que te dejen en paz a ti, porque yo no voy a dimitir, porque eso sería, porque además yo había recibido estas cosas rarísimas que llegan y nunca encontré a la persona que me lo mandó. Cuando empezó meses antes de que empezara todo esto, recibí una cosa y la guardé porque me pareció interesante, que se titulaba Cómo sobrevivir a los ataques de los guerreros de la justicia social. Y era una especie de libretito, que parece ser que era de un trocito de un libro, estaba en inglés, lo traduje y me pareció interesante, venían varios puntos, y entonces yo me quedé con el segundo: nunca dimitas ni pidas perdón, porque eso hará que para ellos sea la prueba de que tú tenías la culpa y que tú estás reconociendo tu culpa. Claro. De todos los puntos, yo en ese momento me acordaba todo el rato de eso y decía: yo ni voy a dimitir ni voy a pedir perdón, porque yo no tengo por qué pedir perdón por nada. Bueno, pues de verdad, fue un acoso y derribo. Y ahora que lo estoy contando, de verdad, las personas que participaron en todo aquello, que las considero malas y miserables, de verdad, se tenían que avergonzar de todo lo que nos hicieron a mi marido y a mí. Una campaña de difamación brutal, y entonces eso, mi marido me tuvo que cesar, porque era el único que podía cesarme, o sea, es decir, soy del equipo, claro. Entonces me cesó. Entonces puso por motivos inespecíficos. Y entonces los malos llegaron y dijeron: no, tú pon. Y entonces mi marido dijo: ¿qué pongo? Y entonces dijeron: ven, por motivos inespecíficos. Y yo fui cesada por motivos inespecíficos, que se contó que me habían echado, ¿no? Yo soy funcionaria, yo seguí dando clase, un año horroroso en el que además se me grababa en clase por si decía algo. ¿Sí? Los alumnos me preguntaban todo el rato cosas controvertidas al comienzo de clase: pero profe, ¿tú qué piensas de la transexualidad? ¿Tú qué piensas? Me estuvieron grabando en clase. Bueno, fue un auténtico acoso y derribo. Tuve que salir de la docencia, cogí una baja en realidad por un problema de espalda, y me dieron lo que se llama una comisión de servicios humanitaria, en la que yo pasé a hacer papeles, es decir, administrativo, porque claro, al ser funcionaria, cuando por ejemplo un profesor pues le operan de las cuerdas vocales, no puede dar clase, entonces le llaman comisiones de servicio humanitario, en la que tú sigues siendo funcionario, y claro, yo no quería una baja, yo lo que quería era trabajar, pero claro, no podía volver al aula. Y entonces pues eso, me fui a la dirección territorial y estuve pues de administrativo haciendo papeles, con toda mi ilusión y con todo mi afán, hasta que de repente pues iba en las listas de Vox y salí diputada por la Asamblea de Madrid. Esa es la parte ya política. Entonces, ¿por qué me metí en Vox? Porque Vox estaba luchando contra esto, que además yo estaba contra el tema de ideología de género, pero ya tenía abierto un tema vacunas, es decir, yo tenía, tratando de hacer ese puzzle que todos hemos ido haciendo. Vamos a decir, volvemos, ya tenía abierto un tema. Ya tenía abierto un tema banderilla, tema, en fin. Bueno, el asunto es que yo estaba uniendo el puzzle, entonces al final eso aparecía ya la Agenda 2030, aparecía todo y se iba juntando el tema climático, que ahora ya lo vemos clarísimo. Bueno, pues eso, y Vox estaba luchando contra muchas de esas cosas. Yo creía sinceramente que, pues, que valía la pena lucharlo. Y ahí te metiste. Y ahí me metí. Vaya entonces, fregado, como se suele decir, ¿no? Sí, porque no había pensado en política, ni lo que pasa es que... Ahora bien, mi experiencia en Vox, pues bueno, lo mismo que pues, salí yo, aunque ya no me pusieron en listas, puedo contar muchas cosas, algún día las contaré, pero lo cierto es que yo me encontré con que en Vox, en la política, a ver, yo siempre cuento esta metáfora, tú eres ciudadano civil, tú vas con tu cuchillito luchando en la batalla, tiqui, tienes una mierda cuchillito, hace lo que puede, pero no. Entonces, en política tú tienes una espada, tú puedes luchar con tu espada. Claro. Pero a mí Vox me ató las manos a la espalda y me puso la espada enfrente, con lo cual me encontré con que no luchaba ni con cuchillito, ni con espada, ni con nada. Y entonces yo, para estar así, yo no me había metido a la política para eso. Porque yo realmente no ambiciono más de lo que tengo, yo tenía ya mis oposiciones, mi sueldo, mi trabajo, y yo lo que me había metido era a luchar. Que era para lo que me había jugado la carrera, la estabilidad, bueno, unos problemas horrorosos.
O sea, lo hemos pasado muy mal como familia. O sea, porque claro, mis hijos viendo lo que nos estaba pasando, yo me acuerdo cuando todo el escrache, mi hijo, el segundo. ¿Qué edad tenía? En ese momento, ay porras, pues si todo esto sucedía en el año 17, pues espérate, pues tenía 20 años este. Este tenía 20 años, el pequeño 15, la mayor 21. Pero este segundo se enteró de que está pasando todo eso en el instituto y me lo encuentro que cuando salimos, voy a contar la salida del instituto, que es interesante, hombre. Bueno, salimos de allí, de ese claustro, bueno, mi marido y yo destrozados, completamente destrozados. O sea, yo tenía muy claro que aquí no pasa nada, vosotros a mí no me vais a destruir, pandilla de ratas. ¿Por qué no? Porque sois malvados, porque no lleváis razón y porque os estáis portando como lo que sois, pero lo cierto es que salimos destrozados. Y entonces nos encontramos con que iban saliendo los coches. No podíamos salir por la puerta de atrás andando, es que los coches se guardan dentro del instituto, en un campito que hay, y entonces no podíamos salir por detrás porque yo tenía una reunión en Guadarrama con pastores evangélicos de Hispanoamérica, de toda Hispanoamérica, pastores evangélicos importantes que querían que les hablara del tema del libro y del tema de ideología de género, que lo estaban viendo llegar allí, y entonces teníamos por narices que coger el coche, porque terminaba el claustro y teníamos que ir a Guadarrama, con lo cual tuvimos que salir por la puerta principal, y entonces iban saliendo los coches de los profesores y bien, aplausos. Y cuando salimos nosotros, abucheos, bueno, horroroso. Tú ves ahí a unos alumnos a los que casi quieres, porque a los alumnos yo les cogía cariño, como a hijos, es decir, tú dices, unos cristianos que manipulados, ¿cómo se están engañando? Y entonces, al final de toda la fila de abucheos, saliendo con el coche, había ahí 3 chavales aplaudiendo. Entonces, a mi marido y a mí se nos pusieron los pelos de punta, porque vimos cómo esos 3 chavales se habían tragado las 3 horas que habían sido de claustro para estar allí aplaudiendo. Qué bueno. Y entonces nos echamos a llorar. Y fuimos llorando hasta Guadarrama. Yo allí en Guadarrama empecé a hablar con los pastores evangélicos, empecé a contar todo lo que estaba pasando y tal, pero me vieron mal. Me dijeron, te vemos mal, vamos a orar. Y entonces hicieron lo que le hacen a Trump, que a mí no me había pasado nunca. Se pusieron todos a orar y nos pusieron las manos en la espalda a mi marido y a mí. Entonces estábamos todos en silencio, tenía las manos en la espalda y empecé a notar un calor. Yo no soy no me sugestiono, o sea, esto... Y entonces empecé a notar una energía, me empecé a encontrar bien. Y cuando ya terminaron, dijeron, bueno, ya os encontréis mejor. Y yo dije, sí. Y entonces cuando salimos lo conté con mi marido, le digo a mi marido, oye, ¿a ti te ha pasado lo que a mí? Y me dice, sí, me ha pasado, que de repente empezaba a notar, y si yo soy poco sugestionable, puedo asegurar que mi marido es mucho menos sugestionable. Dice, empecé a notar como una energía, como un calor, como una energía, como que me encontraba bien. Una cosa que yo no había vivido nunca y no he vuelto a vivir. Lo cierto es que salimos de allí reconfortados, mejor, o sea, porque había sido todo terrible. Y yo no dejaré nunca de agradecer a estos pastores evangélicos lo encantadores y lo cariñosos y lo majetes que fueron. Y eso, y como rezaron por nosotros y como con esa imposición de manos, de verdad que, o sea, fue una cosa. Hay estudios sobre el poder de la oración. Ya, claro. Experimentos, o sea, que está documentado, no es... Bueno, unos le llaman reiki, otros le llaman... Bueno, que la energía yo no dudo del poder de la oración, pero lo que yo no lo había vivido es tan físicamente como en esa circunstancia. Ya. Bueno, y entonces pues qué bonito, ¿no? Que en un lado que partas de los extremos, ¿no? De que te abucheen a que luego alguien se centre, que alguien te eche esa mala energía y que luego vayas a otro grupo el mismo día que se centre en que recuperes tu energía, ¿no? Sí, bueno, pues sí, la verdad es que he pasado momentos francamente sorprendentes. Entonces eso, había ido mi hijo el segundo y estaba metido en todo el escrache y el pobre nos escribió cuando todo el lío, ¿qué está pasando aquí? Tal, y estuvimos en contacto con él, estuvo ahí el pobre para intentar, ¿cómo os ayudo? Tal, y yo decía, pues nada, que no te descubran, yo decía, que no te descubran. Que no te relacionen con nosotros. De verdad que fue, ellos lo han pasado mal, viéndonos pasar mal. Hemos sido una familia muy piña, o sea, todos a una, nos han ayudado, nos hemos ayudado. O sea, quiero decir que la familia hay que valorarla, que de hecho yo la valoro muchísimo y me luchaba por ahí porque... Tú luchabas hacia la familia también, ¿no? Sí, porque además ellos han sido objetos, lo han pasado mal. Mi hijo, el segundo, también ha tenido represalias, o sea, le suspendieron muy injustamente, porque lo mismo que... Bueno, a mi hija le estuvieron bajando durante todos esos años en el instituto, yo doy fe de que esta hija mía, que es
muy brillante y muy estudiosa, sí. sacaba 10, 11, si es posible. Sí. Y cuando pasó todo esto, empezó a sacar 8. Y entonces yo decía, es que no llego, tengo que estudiar más, no llego, tengo que estudiar más. Y conseguimos, no había manera de sacarla de ese instituto porque estaban sus amigos, imagínate, segundo, tercero y cuarto de eso, toda la tontería de la adolescente, estaban sus amigos y decían, hija, aquí te están bajando nota, aquí te están bajando nota. Y conseguimos, gracias a que en los exámenes aquellos que hacían de tercero, bueno, sacó la nota suficiente para entrar, y eso que se la raspaban al Instituto de Excelencia del San Mateo. Ah, sí. Entonces una entrevista al director. Ay, a Horacio, sí, Horacio Silvestre, está en el grandísima persona, amigo y vamos, extraordinario, un hombre, vamos, también un tipo interesante al que hay que hacerle entrevista. Bueno, pues el caso es que mi hija entró, era la primera generación. Cuando entraron les hicieron, los simpáticos estos tolerantes, un pasillo, les insultaron, esto, porque sois la ED, porque sois unos insolidarios. ¿Qué pasó? Que los chavales hicieron piña y aparte de ser todos excelentes, además se ayudaron. O sea, es decir, mi hija vivió allí en el San Mateo un ambiente extraordinario. Claro. Además de trabajo y de ayuda y de todo, porque como además les estaban acusando de que eran el empollón de la clase, que no quería ayudar a los demás. O sea, tuvieron una persecución los primeros días de clase vergonzosa para unos críos, estamos hablando de 17 años. Bueno, pues mi hija allí se encontró con que me decía, mamá, en este instituto a mí me suben la nota. Y yo decía, tú eres idiota. Es que te la bajaban antes. ¿Qué te van a subir la nota? Claro, sacaba todo. Y al final sacó varias matrículas de honor en segundo de bachillerato, que son un porcentaje del 10% en un sitio en el que el chaval que menos sacaba era un 8. Claro. O sea, los chavales, pues mi hija sacó varias matrículas de honor. ¿Por qué? Porque lo que yo digo, pues crearon un monstruo, como digo yo, creaste un monstruo, porque como estaba todo el rato creyendo que no llegaba, pues es que al final es que era una cría que además tiene mucha capacidad de afán de superación y tal. Bueno, pues efectivamente sacó brillantísimamente. Le acabaron haciendo un favor. Sí, claro, al final, yo lo que digo, en estas batallas de verdad hay que tener fe, hay que tener esperanza y al final uno sale bien parado. Es verdad que lo pasa mal, pero luego se da cuenta de que no hay mal que por bien no venga y que en muchas ocasiones a uno lo estaban preparando para cosas que vienen, recibe cosas que no esperaba, como por ejemplo pues todo esto, el que mi hija terminara en el bachiller de excelencia sacando resultados excelentes. Además, fíjate, si llegas a preguntar a Horacio seguro que se acuerda de mi hija porque fue la primera generación del San Mateo. Pues sí. Sí, estuve allí visitándolo, el instituto es espectacular. Claro, y son los chavales a los que no se les hace justicia porque necesitan, en el aula tiene que haber disciplina y deseos de superación y sin embargo pues, todo eso no se les da. ¿Por qué? Pues porque hay muchos críos que no quieren estar allí, a los que no hay manera de hacerse con ellos y no encuentran pues eso, una forma de, es decir, de que tiren de ellos, de que digan, tú puedes dar hasta aquí, pues vas a dar hasta aquí, ¿que puedes más? Pues venga. O sea, el problema es que ahora mismo parece que está de moda ser malo, ¿no? No tener buenos resultados. Entonces, si pones eso de moda, el que es bueno, el que tiene afán de superarse, pues es que si empollón, que si rígido, que si, está mal visto. Está mal visto, entonces, si estás en un sitio donde eso se premia, pues puedes estar a tus anchas. Cuando además a los que les están diciendo que lo bueno es ser malote y no estudiar, los están engañando, vil y miserablemente. Porque además es eso, o sea, y sí que es verdad, pues eso, que hay una cultura del no esfuerzo, de la indisciplina, del pasar de todo, y entonces pues es lo que quieren los políticos, generaciones de gente que no sepa nada y que no tenga interés por nada y que además esté muy orgullosa y se vanaglorie de su propia incultura. Pues eso es para lo que, como docente y como persona y todo, yo desde luego es una de las cosas por las que estoy luchando, una de muchas, pero bueno. Tú, una de las defensas, una de las luchas que tienes es por la familia. Yo veo que tú tienes una familia muy unida, tanto con tu marido, hijos, madre, ¿no? Que también eso es otro tema, ¿no? Bueno, tengo a mi madre en casa porque la mujer está muy mayor, no se vale, tiene principio de, tiene Alzheimer o demencia senil o algo, bueno, no se aclara y además tiene comida por la tripa, un PEG se llama, en fin, está muy flojita, no puede estar de ningún lado. Yo bueno, pero hay gente que ya sabes que ahora mismo los niños van a las guarderías y los ancianos van a las residencias, ¿no? Dentro de esta sociedad. Mientras pueda, lo malo es que llegue un momento en el que no pueda darle una calidad, es decir, ahora de momento ella va con su andadorcito, tiqui tiqui tiqui, pues bueno, si no le voy a dar una calidad, pues a lo mejor tendré que pensar un sitio. Claro, en los momentos ya extremos, ¿no? Porque no la puedo mover, un día se me cayó.
no la podía levantar, ni bien ni mal. Estaba yo con ella, pues la tapé, le puse unas cosas y llamé a 3 sitios. Al final, para estas cosas hay que llamar a la policía local. Es decir, sí, ni el 112, ni el SAMUR, porque el SAMUR es para exteriores, y en el 112 tampoco. Bueno, al final vinieron 2 policías muy guapetones, y mi madre encantada, ¡ay, qué señores más guapos han venido, qué señores más guapos! La levantaron, porque yo no podía, o sea, no había forma. Me partí la espalda allí y no conseguí nada. Bueno, ¿y tu familia de origen, o sea, tus padres, o sea, tú no tenías una estabilidad familiar como la que tienes ahora? Y me gustaría que nos contaras un poquito de tu vida, que algo... Yo creo que hay que luchar cuando se tienen hijos por una estabilidad familiar, hacer todo lo posible por mantener esa estabilidad familiar. Y si no es posible, desde luego, que sea lo menos traumática. Ella de por sí es traumática, pero lo menos traumática. Es decir, precisamente todo lo contrario de lo que consigue la Ley Integral contra la Violencia de Género, que entre otras cosas está hecha para crear críos totalmente traumatizados, manipulables, pues eso, con falta de autoestima, con personalidades inseguras, que es todo lo que yo he sufrido precisamente porque en mi caso pues fue también en fin, no quiero contarlo pero muy mal. Ya. Y entonces pues eso, yo con el tiempo lo he visto, yo era una persona pues con un montón de inseguridades, de problemas, y terminé bueno, toxicómana, terminé metiéndome en drogas, que yo el tema de género lo veo, es decir, yo veo que a la juventud la machacan, porque como quieren reducir población, con distintas cosas. En mi época tocó la droga, en la época de la movida, ahora es la ideología de género y es todas las barbaridades que se hace la gente joven para intentar cambiar un sexo que no van a poder cambiar jamás, y todo este tipo de cosas, o sea, y actividades con problemas de salud, etcétera. Pues bueno, pues el caso es eso, que yo con el tiempo terminé metiéndome en la droga. A mí los porros no me gustaban ni me sientan bien, pero acabé acabé en la heroína, o sea, es decir, yo me pinchaba y terminé, menos mal que conseguí salir. Me pasé media carrera estudiando la carrera en Salamanca, enganchándome y desenganchándome, porque tenía un novio que yo lo conseguía dejar, volvía otra vez, yo soy de Logroño, me volvía a enganchar, me volvía a ir a Salamanca a estudiar, me conseguía desenganchar, bueno, estaba así continuamente, y a veces llegaba, y yo me acuerdo de ir a un examen y tener que pasar antes por el barrio chino porque tenía un mono que me moría. Pasar por el barrio chino, pincharme en los váteres de la universidad y hacer el examen, porque yo a la vez seguía estudiando, porque yo decía, si yo no quiero esto, o sea, pero la heroína es muy fuerte, o sea, bastante que he conseguido, todo mi afán era salir, y salí con el tiempo, ya lo había dejado cuando conocí al que es mi marido, y ya con eso definitivamente ya no tuve ya ningún interés ni recaída ni nada de nada. Y todo eso yo lo achaco, el buscar paraísos artificiales y buscar cosas que te hagan sentirte al margen de lo que estás viviendo. Todo eso lo necesitan personalidades, pues eso, que no han tenido la estabilidad que yo, desde luego, a toda costa, mi marido y yo hemos querido darle a nuestros hijos, y por la que lucho, pero para todos. Porque yo luego he tenido muchísimos alumnos que cuando ves el panorama familiar que tienen, dices, poco mal están, sabiendo que los críos les ves que no están bien. No están bien a efectos, pues eso, que ves que no están centrados, que no tienen autoestima, que hacen tonterías, que no saben lo que quieren, que se portan mal, que no saben por qué, es decir, pero luego tienen detrás unos panoramas familiares terribles. Y claro, ahí es donde calan todo este tipo de cosas. Porque si tú tienes en las familias, por ejemplo, estables, en las que se encuentran pues eso, una solidez, una estabilidad familiar, un cariño, un tal, no suele pasar que se caigan en todas estas cosas tan raras. Puede pasar, pero por lo general, desde luego, es un antídoto bastante interesante. Y además es una relación con los padres franca, abierta, continua. O sea, nosotros con nuestros hijos pues hemos hecho muchísimas actividades juntos. Hemos sido de una asociación castiza. Mis hijos saben bailar el chotis, el paso doble, se conocen todas las zarzuelas. Cuando ya fueron un poco más mayores nos hemos metido a recreación histórica. Conocen todo el tema de la guerra de la independencia, disparan armas de avancarga. En fin, hemos recorrido. Luego, cuando ya vimos que queríamos seguir teniendo con ellos vacaciones, dijimos, pues vamos a ofrecerles unas vacaciones que no puedan rechazar,
como se suele decir con los mafiosos. Sí, sí. Y nos compramos una autocaravana de segunda mano, sí, y con eso pues hemos recorrido Europa, claro. Tenemos episodios sensacionales, hemos estado en Italia, en Portugal, Italia, Francia, incluso hemos llegado hasta Suiza y llegamos a la antigua Yugoslavia, con toda la experiencia que consiste en ver un país partido en todo trocitos, que es lo que yo digo que pretenden con España, sí, cambiando de moneda continuamente, venga a pasar por allí, venga a pasar aduanas, sí, que aquí no tenemos y allí sí que tienen. Bueno, pues han sido unas experiencias sensacionales. Entonces, pues eso, tienes muchísima relación con tus hijos, saben que para cualquier problema te tienen, sabes que si tienen un problema te lo van a contar. Es decir, las cosas siempre se han hablado con muchísima claridad, que es lo que yo recomiendo siempre a los padres, y lo que, claro, y sobre todo, todas las parejas pasan momentos mejores y peores, lo que hay es que saber luchar por mantener esa estabilidad. ¿Por qué? Pues porque esa persona con la que en ese momento estás discutiendo ha sido la persona con la que has estado dispuesta a hacer un proyecto común, que te ha parecido maravillosa, a la que quieres, a la que admiras, y que a lo mejor es algo incidental. Y hay que saber resolver los problemas y hay que saber hablar. ¿Por qué? Porque una familia, si se tienen hijos, es lo más importante darle la estabilidad que necesitan. O sea, es que no es uno solo. O sea, esto de yo y mi felicidad, espérate, que hay más gente. Que me parece súper buen consejo, es que de todo lo que hablas vas tan en contra de la corriente actual, sí, que claro, te tiene que llover por todos los lados, vas en contra, porque claro, cuando uno dice esas cosas es como, pero ay, qué poco moderna eres, pero qué retrógrada, pero qué no sé qué, ¿no? Pero si uno, vivimos en la cultura del yo, si estoy mal, ay, no, soy yo lo más importante, el otro que se aguante, vivimos en ese mundo, ¿no? Pues el mundo del yo lo único que sé es que tampoco tiene mucho mérito. Yo he descubierto que soy mucho más feliz viendo felices a los de alrededor que siendo feliz yo. Cuando uno descubre eso, pues tampoco se come mucho el coco. Es decir, es que ¿tú quieres ser feliz? Pues si eres felicísima viendo que los de alrededor están felices, pues trata de que los de alrededor sean felices. O sea, sí. Y además no creo que yo sea un caso único. Creo que en realidad la inmensa mayoría de la gente nos gusta, somos felices viendo que los de alrededor son felices. Claro. Entonces, pues bueno, pues lo que hay es que intentar eso. Forma parte de la misma estrategia esto de llevarnos a este individualismo, materialismo, atroz, ¿no? Hombre, claro, es todo lo mismo, es todo, claro, todo pues hacernos insolidarios, hacernos tristes, hacernos egoístas y desde luego hacernos débiles. Porque si hay algo que es débil es una persona sola pensando en sí para sí, yo. Bueno, pues no. Claro, yo me mí conmigo. Sí. Y tú también has hablado en otro libro de los niños, ¿no? Bueno, que entiendo que es el... Claro. Es el siguiente tema al que vas, aunque está todo unido, pero... Sí, es que yo el primer libro me encontré, vamos a ver. Mi problema era todo el adoctrinamiento escolar y cómo a los críos les estaban eso haciendo, adoctrinando, manipulando, poniéndoles unos panoramas vitales nefastos. Es decir, que en toda esta ingeniería social, si hay algo que interesa muchísimo a los ingenieros, ¿sí?, es la infancia. Los críos porque son el futuro, porque son muy fáciles de manipular, porque no tienen defensas para esa manipulación, son el futuro, son muy leales a toda la manipulación que les hagas de críos. Aquello de el que escribe en el corazón de un niño escribe para siempre, es verdad. Ajá. Es verdad. Entonces, claro, yo veía todo aquello y decía, esto es una locura, es un engaño, y me preocupaban los niños, pero acabé escribiendo un libro en el que yo de adoctrinamiento infantil hablo un poco al final. Pero me quedé con las ganas de ampliar eso. Y además que ya empecé a descubrir que no solo era, digamos, manipularlos y adoctrinarlos, sino que también era utilizarlos. Que los niños se habían convertido en un extraordinario negocio en muchos aspectos. Y entonces, claro, ahí ya en ese libro ya me meto con todo lo que es, pues eso, la utilización de los niños para todo. ¿Por qué? Porque los niños, pues eso, son un negocio. Y bueno, y sí, es que es lo que me preocupa en tanto que son el futuro. Claro, sí, eso siempre se dice ahí, lo de que son el futuro suena como a frase hecha, pero es que es la realidad. No es una frase hecha, es la realidad. Sembrando, es lo que estamos sembrando ahora mismo. ¿Tú cómo ves ahora el futuro con todo lo que está pasando? ¿Cómo lo ves? ¿Ves que esto con el nuevo gobierno, el cambio de gobierno mundial, porque vamos a decir que es mundial, ¿no?, de Trump, contra la agenda woke, ¿crees que esto va a servir de algo? Que, bueno, hombre,
algo está sirviendo. Yo no me fío del todo de Trump, porque yo no sé si son élites contra élites o si lo que nos traen es otra parte de esa agenda, que es toda la parte, digamos, de digital. Sí. Claro, toda. Y entonces me da miedo pensar que se va a avanzar muchísimo en eso, que yo creo que es el apuntalamiento final para que perdamos la libertad. Es decir, todo el pasaporte digital, moneda digital, identidad digital, que no significa la digitalización que hemos vivido hasta ahora, sino otra, en la que todo en nosotros depende de alguien que le puede dar a un botón y decir, tú ya no existes, tú ya no puedes sacar dinero, tú ya no puedes comprar esto, tú no puedes ir a ninguna parte, tú tienes que hacer esto y si no, no eres buen ciudadano, incluidas pues banderillas, en fin. Todo. Es decir, se nos acaba toda la libertad. Entonces yo no sé si esta gente va a tirar por ese lado o no. Lo que sí que es cierto es que estamos viendo muchísimas mejoras en muchos aspectos. Entonces, pues bueno, pues efectivamente todo lo que está haciendo con el tema de la ideología de género, todo el dinero que se ha gastado en hacer daño a la humanidad, bueno, todo lo que están sacando de USAID, todos los fondos que se han utilizado para promocionar lobbies que yo a mí que cada uno haga en su casa y en su cama lo que le dé la gana, pero lo que no puede ser es que sea una valía en vez del mérito. Es decir, vamos a coger a un LGTBI, a un señor negro, a una señora gorda. Vamos a ver. ¿Usted qué está buscando? Pues yo que estoy buscando pues un bombero. Bueno, pues busque usted a un señor que tenga capacidades, señora, alguien con las capacidades físicas necesarias para ser bombero y con los conocimientos para ser bombero. Entonces, todo esto está siendo una auténtica locura. Esto se está luchando. Pues bueno, pues menos mal. Y todo el dinero que se ha gastado en eso, todo el dinero que se ha gastado, bueno, el tema de Ucrania es un tema terrible. Resulta que este señor, que estaban todos los enterados, va a venir, va a la guerra mundial, pues vamos a ver, de momento está apaciguando dos guerras que, nos guste o no, han producido un dolor y una muerte de gente inocente terrible. O sea, aparte que yo pienso eso, que la guerra de Ucrania se ha buscado de una manera tremenda por otros intereses totalmente ajenos al bienestar de los ucranianos, a los que, por cierto, les deben estar haciendo un tinglado dentro del país de mucho cuidado. Porque USAID, 1/3 del presupuesto iba siempre a Ucrania, pero no concretamente a armas, sino precisamente a meter toda la digitalización, porque dicen que es el primer estado digital de la historia, se anda diciendo, y a meter digitalización y a meter un montón de cosas de este tipo, aparte de laboratorios, en fin, que lo que les están haciendo a los pobres ucranianos. Entonces, pues bueno, pues si frena eso, si frena una serie de cosas, si vuelve el sentido común, si vuelve el mérito, si el deporte femenino vuelve a ser femenino, bueno, pues ya vamos teniendo algunas mejoras. Si el gasto brutal de los estados no va a matar criaturas, a matar personas, a organizar discordia social, pues vamos bien. Si ahora además el tema del clima climático también lo atacan, si el tema parece ser de las inoculaciones con Kennedy parece que se va a atacar, y todo el tema de las porquerías que nos están metiendo en los alimentos, que también ese es un tema de mucho cuidado, o sea, en el que se aprueban cosas que no son nada saludables, bueno. Sí, los gusanitos, ¿no? Bueno, pues no solo gusanitos, sí, bueno, aparte de todos los edulcorantes, conservantes, acidulantes, que muchos son nefastísimos, bueno, pues si todo eso se empieza a regular con cabeza, y si dejan de utilizarnos de conejillos de indias y de matarnos, porque dicen que somos muchos, pues eso, que mejoramos, a ver, y luego ya veremos lo otro, porque lo otro es hipótesis. Claro. ¿Cuántos frentes hay abiertos, verdad? Muchísimos. Entonces, claro, te relajan uno y te pueden tranquilamente colar el otro. Y sí, claro, no tenemos... Sí. Yo veo que tú, además por lo que me has contado, que te voy a preguntar ahora, que lo que defiendes sobre todo es la libertad, ¿no? Y ahora me has dado la pista cuando hemos parado un momento con lo de la Harley, que tú eres motera, y entonces ya digo, ya está, claro, ahí ya te he visto, ¿no? Claro, sí, es que sin libertad no podemos ser felices. Bueno, podemos amagar, pero vamos, que nos van quitando libertad, pero es que lo que nos quieren quitar es eso, es la libertad. Y efectivamente, pues sí, yo soy motera paquete. Somos motera paquete. Mi marido y yo soy un paquete. ¿Qué le vamos a hacer? Pero vamos, eso es motera. Siempre hemos tenido moto. Antes de tener coche, lo primero que hicimos fue, cuando ahorramos, comprarnos una moto. Nos gusta el rock and roll, nos gusta la libertad, nos gusta que la gente, porque además es curioso, hemos vivido la movida, somos gente de la edad en la que vivimos la movida. Sí. La movida, es verdad que nos metieron mucha morralla, pero lo cierto es que había mucha libertad. O sea, tú piensas de una manera y piensas de otra, pues vale, muy bien. A ti te gustan los tíos, a mí las tías, pues vale, pues muy bien. Es decir,
todo esto ha sido posterior y han sido unas ingenierías para enfrentar a la población y sacar tajada, pero no concretamente nadie, sino los que organizaban estas separaciones, estas manipulaciones. Y en todo esto siempre acabamos perdiendo de alguna forma libertad. Claro. Igual. Es muy importante que hables de eso, ¿no? Que aclares de eso, porque mucha gente dirá, ay, esta mujer de Vox y va en contra del LGTB y no va a entender que tú, si vienes de la movida, seguramente te daría igual con quién se acostan las preferencias, o sea, que es que no va por ahí. No le dábamos ninguna importancia, nos daba exactamente igual. Eso es. No es eso. A ver, el lobby LGTBI no son los homosexuales. De hecho, claro, hay muchos homosexuales, lo mismo que el feminismo, no somos las mujeres. Entendámonos, yo voy contra el lobby LGTBI como tal lobby, de gente que se aprovecha para sacar tajada y para callar a la gente y para todo, de una orientación sexual o de unos gustos sexuales que no viene a cuento y que en realidad son un lobby, es decir, un grupo de presión que quita libertad a muchos y que exige una serie de derechos y de reivindicaciones y de cosas que van claramente contra los derechos de otros. Claro. Entonces a mí ese lobby no me gusta nada. Homosexuales, lesbianas, haga usted lo que quiera, a mí me da exactamente igual. Usted es una persona, a mí me parece usted una persona, ya está. Claro. Punto, pero no un lobby. Y lo mismo con el lobby feminista. ¿Cómo voy a estar yo en contra de las mujeres? Claro. Yo estoy en contra del lobby feminista, de esas señoras que pretenden utilizarme, cosificarme y hacerme, colectivizarme para sacar ellas para sacar unas ventajas ellas y además encima para ir contra el hombre que para mí es mi compañero de vida. ¿Por qué? Pues porque aquí en este mundo estamos hombres y mujeres como compañeros de vida, no que nos enfrenten. Ya está, y somos complementarios y nos necesitamos además. Y yo no pretendo ser un hombre, porque además a mí me da mucha risa porque el feminismo, una de las cosas con las que se encuentra es que nos pone de arquetipo a un hombre. ¿Y qué conseguimos las mujeres? Las mujeres como mujeres somos perfectas. Y como hombres somos unos hombres mal, somos unos hombrecillos mal, que no somos bastante imperfectos, por decirlo de alguna manera. Claro. Como hombres somos imperfectos. Porque de hecho no somos hombres, claro. Porque no lo somos. Se empeño en ser un hombre, pues acaba siendo un hombrecillo imperfecto. Quiero ser una mujer perfecta. Claro. Y lo soy. Es la forma de quitarnos fuerza, ¿no? Que sí, claro. Hacernos competir en un terreno que no es el nuestro. Primero competir, porque no hay ninguna competencia posible con el hombre. Es lo que dices, es compañero. No hay ninguna competencia. En unas cosas le vamos a ganar por goleada y en otras nos van a ganar por goleada. ¿Pero por qué? Claro. Pues porque en vez de estar jugando a lo mismo, jugamos a cosas distintas. Es decir, pues eso, es como, a ver, vamos a competir. Entonces yo juego con las reglas del parchís y tú juegas, y un hombre juega con las reglas del ajedrez. Sí. Estamos jugando al parchís, gano yo. Venga, vamos a seguir jugando. Él juega con las reglas del ajedrez y otra vez con las del parchís, pero jugamos al ajedrez, gana él. Vamos a ver que no, es que no tenemos por qué competir. El tema de Vox es tremendo cómo se empeñan en ponerlo de ultraderecha a ultraderecha y acaba funcionando y hay muchísima gente que no se ha leído ni el programa, ni sabe lo que se propone y va los de Vox, la ultraderecha. Y cuando leen el programa, y me acuerdo de uno que decía, si es que yo soy homosexual y aquí no aparece por ningún lado nada de meterse con ningún homosexual ni de hacer nada, y además encima tiene unos planteamientos muy lógicos en vivienda, muy lógicos en este mundo. Es decir, lo mismo que le está pasando a Alternativa por Alemania, a todos estos partidos que ahora les quieren llamar, que son patriotas, en el sentido de que fuera agenda, vamos a preocuparnos de nosotros, vamos a preocuparnos de lo nuestro, de nuestra gente, vamos a dejar de gastar dinero en gilipolleces. Y son planteamientos normales. ¿Qué es lo que la gente quiere? La gente lo que quiere es tranquilidad, es paz, que le dejen en paz, poder tener un sueldo decente, que los políticos no te estén amargando con cantidad de leyes, todas ellas irracionales y cada vez más, más totalitarias, que puedas ganarte tu dinero, que puedas tener un trabajo, que inmigración, pues que venga, pero que venga de forma legal, claro, y de forma ordenada y teniendo un trabajo, porque si no, tú traes aquí a gente que no puede trabajar, al final, ¿qué pasa? Pues tendrá que vivir de algo y tendrá que hacer algo y normalmente no son cosas muy buenas. No, un país no está preparado, un estado del bienestar no está preparado para recibir un número ilimitado de gente. ¿Por qué? Porque si tú les das una sanidad y les das una educación, hay un límite en esa sanidad y en esa educación, claro, y entonces pueden entrar 1 millón, 2 millones, pero cuando me metas a 20 millones, pues te cargas el estado del bienestar. Yo siempre lo he dicho que hace 1 siglo, 2 siglos, la inmigración era tú llegabas, el suelo y el cielo, y allá tú. Ahí podía entrar quien fuera, cuando fuera. O sea, daba lo mismo en el sentido de que no te estaban proveyendo de nada.
proveyendo. Proveyendo. Bueno, proveyendo. Claro, pues, pero que es que aquí, claro, llegan y tú les das una educación y tú les das una sanidad y tú les das una serie de servicios que estamos aportando todos los ciudadanos y que nos parece muy bien, pero que llega un momento en el que el barco se hunde. ¿Por qué? Claro. Porque no va a haber servicios ni para ellos, ni para nosotros, ni para nadie, porque colapsa. Y eso es lo que hay que entender. Y luego además que la gente que entra, como decía Santiago Abascal, dando una patada en la puerta o por la ventana, no es gente que entra a tu casa de buena forma. O sea, entonces, pues yo creo que sí, pero no tiene nada que ver ni con racismo, ni con xenofobia, ni con nada, con sentido común. Con sentido común. Es lo que más se ha perdido, ¿no? Con esta agenda buenista. Hombre, es que además es buenismo, pero no bondad. Claro. O sea, buenismo, pero no bondad, porque tú te preocupas mucho, el inmigrante que viene, y el desgraciado que lo tiene en su barrio robando, causando problemas, el que se ha quedado sin piso porque está ocupado, han entrado unos cuantos, y era el piso que había pagado con todos sus esfuerzos para tener un colchón cuando fuera más mayor. Esa gente te importa 3 pares de narices, tú te estás preocupando de uno, pero los otros te dan igual. Claro. Entonces, y luego además ya la segunda parte, que en realidad tú te estás preocupando, pero mucha de esa gente viene aquí engañada o como tráfico con gente que se está enriqueciendo precisamente trayéndola aquí con engaños. Ya, con mafias. O sea, ¿no? que al final exactamente son mafias. O sea, a ti te importa el traficado, te importa un pepino también. Tú lo que quieres es decir que tú eres muy bueno y que te preocupa la inmigración. Eso sí, lejos de tu casa. Porque luego, cuando se han hecho estas cosas de ¿usted quiere inmigrante? Sí, pues le voy a dar uno para que lo lleve a su casa. No. No, a mí no. Claro, vamos a ver. O sea, que es muy fácil hacer caridad con el dinero ajeno, que es muy fácil ser bueno con las cosas de los demás. Claro. Entonces, a mí lo que me gusta es coherencia. Y esa gente es incoherente. No, ya no estoy en Vox. Ya no. Me fui de la Asamblea y me fui de Vox porque veo que hay muchas cosas que no me convencen, sobre todo de funcionamiento interno y de la forma en la que tratan a la gente y de la forma eso. Y si tú tratas a los tuyos así, pues no sé por qué de pensar que vas a tratar mejor a los españoles si a la gente propia la tratas como la tratas. Y es uno de los grandes problemas de Vox. ¿Pero tú crees que es un problema de Vox o de la política o de una organización humana que al final intenta hacer algo? ¿Ves esperanza en la política o al final? Creo que la política los partidos al uso en realidad son agencias de colocación, mafias, saben además dónde están todos los resortes para sacar el dinero a los españoles y para luego gastárselo en cosas. Es decir, que lo que estamos ahora viendo que sale es la punta del iceberg de una gente que ha llegado ahí a ramplar con todo. A ramplar decimos en Logroño, a ramblar dicen en otros sitios, es decir, para sacar todo lo que puedan. A mí me parece que son pues, una casta extractiva y que desde luego los ciudadanos les importan un pepino y es sacar para luego pues eso, derivar toda la parte posible hacia sus redes, ya sea su propio partido, su bienestar o su dinero personal. Vox empezaba de otra manera y no creo que Vox todavía haya caído en eso, pero lo cierto es que el funcionamiento interno no era el de un partido que pretende eso, que pretende otra cosa. Al menos esa es mi opinión. De nosotros no fe ninguna. Creo que hay que cambiar mucho la idea y efectivamente los partidos se tienen que financiar con sus afiliados, tienen que ser unas estructuras muchísimo más sobrias, bueno, y además las auditorías, es decir, son ellos mismos los que se ponen sus sueldos, son ellos mismos los que hacen sus auditorías, los que dicen qué es lo que hay. Entonces, cada vez están sacando leyes para que el ciudadano que no tenemos dinero ve y que no ganamos más que nuestro sueldo y que no podemos además sacar dinero ni hacer tráfico de dinero a otros países, ni blanqueo, vengan normas estúpidas que ellos se saltan, sacándolo en valijas diplomáticas o sacándolo en el Falcon. Vamos a ver, o sea, la política tiene que cambiar mucho. Es que creo que no hay otro sistema, pero desde luego los ciudadanos no podemos dejarnos que nos hagan acumular con ruedas de molino. Es decir, el votante no puede permitir que le tomen el pelo como le toman. Yo pongo aquí un ideario, pongo aquí un programa y no lo hago. ¿Cómo que no lo haces? Me acuerdo el tan admirado, que a mí me parece un elemento sospechoso, Tierno Galván, que dijo lo de una butad muy graciosa. Los programas políticos están para no cumplirlos. Oiga, no, están para cumplirlos. Están para cumplirlos. Y si no los cumplen, tenían que tener una responsabilidad. Una cosa es que no me ha dado tiempo, he empezado a hacerlo, no se ha podido. La idea, y otra es directamente hacer cosas que no aparecen en el programa, como hacen todos, y no hacer cosas que aparecen en el programa. Vamos a ver. No. Pero ¿qué solución hay? Porque
¿qué haces tú ahora mismo en una votación, no? Está la política, si no votas... Creo que tienen que salir, si claro, tienen que salir nuevas formaciones, que propongan cosas nuevas, problemas nuevos que han surgido que los partidos políticos no han sabido hacer respuesta, entre otros el tema de las banderillas y otros temas que puedo decir, como el tema del cambio climático, del clima climático. Es decir, gente que se enfrente, y ya digo que Vox para mí es el que más se enfrenta a la agenda. Pero vamos, tienen que salir nuevas formaciones y desde luego los ciudadanos no podemos seguir cayendo en ese juliganismo en el que, como es mi partido de siempre, yo sigo votando, pero se le ha tomado el pelo, están robando a cuatro manos, son unos sinvergüenzas, esto, lo otro, no, pero yo sigo... Y no podemos tampoco dejarnos caer en las etiquetas, en la mentira. O sea, partido que se enfrenta es ultrafacha, no sé cuántos. No hay que dejarse caer en eso, ni hay que dejarse tampoco en lo de que vienen los otros. Vamos a ver qué van a hacer esos otros que me dicen que son tan malos. ¿Qué están haciendo los míos, que no son míos? O sea, no podemos caer en el juliganismo y no podemos caer en que nos dividan, en buenos y malos, en homosexuales y heterosexuales, en hombres y mujeres. No. Y de hecho, mucha gente, al margen de todos esos condicionantes totalmente ajenos a lo que tiene que tratar la política, se dan cuenta de eso, de que lo que quieren es un sueldo digno, acceder a una vivienda con facilidad, que las cosas estén fáciles, que haya seguridad en las calles, que haya leyes lógicas, que haya una justicia que cumpla y que sea justa, que no esté politizada, que todos seamos iguales ante la justicia. Ahí sí somos iguales, en otras cosas no lo somos, pero ante la justicia precisamente, que debiéramos serlos, no lo somos. Y lo estamos viendo en esta temporada con más claridad que nadie. O sea, en fin. Es que esto que dices tú te lleva a tener que evaluar y reevaluar todo el rato sin prejuicios lo nuevo, investigar cada vez, y eso da mucha pereza hacerlo, ¿no? La gente dice, venga, soy de este partido, y ya no investigo y les voto sin pensar, ¿no? Bueno. Y lo que tú propones es, claro, no, voy a ver esto, voy a ver si luego lo cumplen, voy a analizar, es usar el cerebro y ser consecuente y decir, vale, ahora puedo cambiar, ahora voy a investigar, ahora a ver qué hay, ¿no? Y ese trabajo... Bueno, pero habrá que hacerlo, claro, aunque sea un poco. Y desde luego los medios de comunicación, caso, el mínimo. ¿Por qué? Porque todos están pagados, y lo estamos viendo ahora con USAID, todos reciben dinero del Estado. Pues reciben dinero del gobierno, pero no del Estado, del gobierno, que es increíble que los medios privados reciban dinero público. ¿A quién van a poner por las nubes? Al que les ha dado el dinero. ¿A quién van a cubrir las espaldas? Al que les ha dado el dinero. No puede ser, no se puede uno fiar de todo eso, pues habrá que buscar información alternativa. No se puede permitir que te engañen diciendo es que dan desinformación los que no dicen lo que yo digo, pero vamos a ver, es que tampoco es investigar tanto, sino simplemente caer en la cuenta de por qué no quieres tú que sepa yo. Por ejemplo, mi libro, que yo pensaba que lo iban a leer 4, precisamente empezó a tener cada vez más fama, y al final, afortunadamente, lo leyó mucha gente, aunque también me lo sacaron que yo dije, mira, como yo lo que quiero es que lo lean, que no es cuestión del dinero, lo sacaron en plataformas de esas gratuitas, y dije, cuanta más gente lo lea, mejor. Claro. Así que está en plataformas gratuitas, se puede comprar también por Amazon. Bueno, pues pasó que mucha gente dijo, ¿qué es esto? Que no me quieren dejar que lea. Es decir, cuando me hacían el scratch, la gente no podía escuchar la presentación del libro o la conferencia ¿cómo? ¿Qué es lo que tú no quieres que yo sepa? A ver, claro, pues lo voy a saber. Te hicieron una campaña de publicidad gratuita. Sí, el famoso efecto Streisand. Claro, Claro, que basta que lo quieres ocultar, resulta que se entera todo el mundo. Pues sí. Sí. Qué bueno. ¿Y ahora con qué estás? Porque tienes también un programa, ¿no? Tú haces divulgación, haces de todo. Sí, bueno, ahora ya me he jubilado. Entre otras cosas, tenía la edad, los años de trabajados y todo para poderme jubilar, y no podía volver a la educación pública por la sencilla razón de que aunque esto sea una democracia y todos somos iguales, yo he sido de Vox, y entonces las personas de Vox estamos muy marcadas. Ya. Es una cosa que Vox tendría que tener en cuenta. Yo he visto cómo mucha gente se ha jugado muchísimo por ser de Vox en las provincias, etcétera, y Vox las ha tratado a batacazo. Y ahí en la provincia han estado dando la cara y se han jugado su trabajo y se han jugado su esto y amistades, porque claro, como difaman tanto con el tema de Vox, cargas con todo eso. Bueno, pues yo no podía volver a la docencia. Desgraciadamente hay gente que padres podemitas, o podemitas por llamarles, en fin, personajes totalitarios, padres, hijos y profesores y compañeros, por llamarles de alguna manera, que simplemente eres el enemigo a batir. Y yo ya no me sentía capaz de seguir luchando en mi propio ámbito y pasarlo tan mal como lo pasé en su momento. Y bueno, entonces pues y tengo un programa de radio que se llama Noticias de Mordor, donde doy noticias precisamente de todos estos temas que nadie habla,
y donde se habla con muchísima claridad, porque no se sube a YouTube, que es una plataforma en la que no puedes decir determinadas cosas. Claro, donde estamos ahora mismo. Claro. Y bueno, y seguiré luchando porque la gente se entere de lo que está pasando, y está pasando muchas cosas. Claro. ¿Y vas a escribir algún otro libro ahora? ¿Tienes pensado? Sí, otro estilo de cosa, ¿Sí? Pero bueno, ahora me estoy dedicando a esto, y como escribo tanto, porque al final estoy todo el día para un triste programa que hago. Claro, es que yo, al fin y al cabo, yo no soy profesional de esto. Pues bueno, estoy haciendo eso, pero bueno, pero a lo mejor sí. A lo mejor ya lo dije y empecé, luego dejé sacar un libro sobre toda mi experiencia en Vox. ¿Ah? Sí, yo creo que para bien y para mal, creo que interesaría. Pero bueno, empecé, luego lo he dejado y a lo mejor lo retomo. Bueno, pues ya nos avisarás. Sí. Mucho ánimo y que vaya muy bien el programa. Bueno, que ya va muy bien, porque es necesario, ¿no? Dices que no eres profesional. Aquí los que estamos saliendo somos los que no somos profesionales, que somos de otras cosas, pero como los profesionales no lo están haciendo, sí, porque están comprados, tenemos que salir los que no. Los que no, claro. Porque no nos queda otro remedio que salir. Así es que lo has dicho clarísimamente. Así que se animen los periodistas a sacar lo que tienen que sacar. Sí, claro. Bueno, algunos tratan pero claro, son medios pequeños, como ahora han terminado con toda la publicidad. La supervivencia es dificilísima. Antes, bueno, las cadenas sacaban publicidad. Claro, ahora cómo vas a competir con una cadena que es que recibe ping-pong y ping-pong, lo que no sabes. O sea, porque ahora que está saliendo todo el dinero de USAID, todo lo que yo estoy deseando ver, quiénes han recibido aquí en España dinero de todo esto. Estoy deseando también ver los clientes de Einstein, de la isla de Einstein también. Sí, queremos saber. Una película que hay ahí. Bueno, nos quedan muchos capítulos todavía de la serie. Sí, pero bueno, pero por eso en algunas cosas la cosa está evolucionando mucho. ¿Sí? Sí, hay esperanza. Bueno, sí, tengamos esperanza, hombre. Yo depende. Hoy estoy positiva, otros días estoy muy negativa y me tiene que animar el presentador o el contrario o el invitado. O sea que... Claro, bueno, para eso estamos, nos vamos equilibrando unos a otros. Sí, porque en realidad no sabemos qué puede pasar, pero lo cierto es que de verdad que cuando se da una cuenta de todo lo que está pasando y la batalla tan tremenda que se está librando y que hay que librar. Cultural, es una batalla cultural, ¿no? Sí. Bueno, y además que una batalla cultural y por la supervivencia de un estilo de vida, de una forma de ver las cosas, pues eso, de una libertad, de unos derechos que están cada vez más en entredicho, pues eso, habíamos conseguido, con todos sus defectos, llegar a una sociedad pues en la que la seguridad, la libertad y los derechos más o menos pues estaban en un cierto equilibrio. No nos quejemos, pero es que nos están llevando a una mierda de sitio que a mí no me gusta. Claro. Ni para mí, ni para mis hijos, ni para los hijos de los demás, ni para nadie que tenga un poco de idea eso de qué es ser persona y qué es, pues eso, tener unos derechos y tener unas obligaciones y tener unas libertades. ¿Ves? Pues acabamos con eso, libertad, que yo creo que es lo que quieren. Vale. Por la libertad. Muchísimas gracias por tu valentía, la lucha, que no tienes pelos en la lengua, que te da igual meterte con quien sea por defender los derechos y defender la libertad, que es algo así tan simple. Tan simple como eso. Es que yo he estado siempre acostumbrada a decir lo que pienso. Y claro, y cada vez más, porque me ha acarreado cada vez más problemas, porque para mi sorpresa resulta que hemos pasado a un mundo en el que uno no puede decir lo que piensa, y yo no estaba acostumbrada. Ya. ¿Y te has tenido que ir acostumbrando? No me he acostumbrado. Yo a que te digan de todo. Me acostumbro a que me digan de todo, eso sí. Me echo a la espalda todos los elogios, me los echo a la espalda. O sea, esto de facha, ultra, homófoba, machista, que más conspiranoica, negacionista, terraplanista, pim, pom, Lo tienes todo, tienes el combo completo. Tengo todo. Sí, bueno, te vamos a dar el premio, hoy le damos a Alicia Rubio el premio al combo completo. Combo completo, sí, señor. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Alicia, nos vemos. Nos vemos. Gracias.